Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda. Esta tarde tenemos otro tema del Evangelio según el Espiritismo, verdadera pureza, manos no lavadas. Nuestra conferencista va a ser desde la ciudad de Santa Marta, Sujei Rodríguez. Sujei es ingeniera industrial de la Universidad del Magdalena. Actualmente trabaja con niños y adolescentes dando clases de matemáticas. Es espírita desde el año, bueno, tiene 16 años de ser espírita y actualmente asiste a SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Entonces, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una oración. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Gaviria que nos la dirija también desde Santa Marta. También Nancy hace parte de SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Adelante, Nancy. Muchas gracias, Abel. Buenas tardes. Bueno, unidos de pensamiento, de sentimientos, a través de la distancia y por este medio, agradecemos de todo corazón al Padre de amor, al Padre Creador, porque nos ha dado nuevamente la oportunidad de estar reunidos para seguir conquistando las lecciones esclarecedoras que nos llevarán a la consecución de la felicidad anunciada por nuestro amado Jesús de Nazaret. Camino, verdad y vida, luz del camino. El amado Maestro nos invita a que nos unamos a través de la ley de amor, de justicia y de caridad, para que se respire en nuestros corazones el aliento del amor, para que quede plasmado en nuestras acciones, en nuestras palabras, en toda nuestra vida, que debe ser una vida basados en ese amor. Gracias, amado Maestro, porque tú nos invitas, porque tú nos calientas los corazones para que estemos dispuestos a seguir aprendiendo de tus códigos divinos maravillosos. Solamente así podemos conquistar las metas de la plenitud a la que todos estamos llamados a conquistar, a alcanzar. Que tu luz, amado Maestro, ilumine a nuestra expositora Sujei de esta tarde, para que sus palabras lleguen a lo más profundo de nuestro ser y sean aplicadas en nuestras vidas, en nuestro diario, en las interrelaciones personales con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, en fin, en toda la sociedad. Que tu presencia, Señor, se expanda por todo el planeta Tierra, para que todos unidos podamos decir gracias, Señor. Gracias por nuestros hogares. Quédate con nosotros por siempre y que tu presencia serene nuestras mentes y nuestros corazones para que sigamos adelante, unidos siempre, bajo tu ley, bajo tu amparo y bajo tu luz. Gracias, Señor. Que así sea. Gracias, Nancy. Que así sea. Okay. Y bueno, Sujei, muchas gracias por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Gracias, Abel. Bueno, entonces, en esta tarde yo les había preparado específicamente la parte que corresponde del Evangelio a la verdadera pureza, manos no lavadas. Y el Evangelio empezaba diciendo que algunos escribas y fariseos provenientes de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos cuando toman los alimentos. Y Jesús les respondió: ¿por qué violáis vosotros el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición? Porque Dios estableció este mandamiento: honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Y este otro: el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre,
todo aquello con que pueda ayudarte, esa ofrenda que hago a Dios y satisface a la ley, ese no tendrá que honrar ni asistir a su padre o a su madre. De ese modo, habéis hecho vano el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, hasta esa parte nosotros vemos que los fariseos no entendían por qué Jesús no seguía la tradición de los ancianos y por eso le preguntaron que por qué quebrantaba la tradición, por qué no se lavaba las manos antes de comer, que es una tradición muy de ellos, que le llaman Netilat Yadayim, y que si nosotros nos ponemos a pensar, sin duda es una buena costumbre lavarse las manos, sobre todo en estos tiempos que estamos con esto de la pandemia. Sin embargo, digamos, costumbres tenía una connotación mucho más ceremonial, ya que iba precedida por una oración y antes incluso del lavamiento normal de las manos. Entonces, aquí vemos cómo nuestro hermano Jesús no habló con sutileza ante los fariseos, sino que fue directo al grano, porque ellos venían a reclamarle a él por no cumplir una tradición que ellos tenían, ¿ya? Y para ilustrarles el punto de, de que a veces ellos siguen a su tradición, pero quebrantan la ley, utilizó el mandamiento de honrar a padre y madre, ¿ya? Y aquí él, digamos, daba a entender que muchas veces las personas prefieren usar su dinero para comprar ofrendas para el templo en lugar de cubrir las necesidades que tienen con sus padres, ¿ya? Entonces, de esta manera cumplen la tradición, pero no cumplían el mandamiento de honrar a padre y madre, ¿ya? Entonces, acá, digamos, lo que yo veo es que el Evangelio nos invita muchas veces a no tomarnos literal los mensajes que se nos dan, porque a veces el hombre trata como de acomodarlo siempre a la conveniencia, a su ley. Y, y muchas veces nosotros no podemos tomarnos los mensajes de manera muy literal porque, como sabemos, nuestro hermano Jesús hablaba en parábolas y siempre tenemos que como buscar más allá cuál era realmente el mensaje que él quería transmitir, ¿ya? Y nos damos cuenta que a nosotros en general nos hace falta muchas veces y en muchas ocasiones el sentido común, ¿ya? El no tener coherencia, que nuestros actos sean coherentes, que era gran parte de lo que ocurría con los fariseos. Y aquí me quiero detener un poco, digamos, recordar qué es lo que es ser coherentes, porque para mí ser coherente es que lo que yo pienso, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago están conectados, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar una cosa y decir otra, o sentir una cosa y hacer otra. Y, y la invitación de intentar ser coherentes, porque eso no es fácil, pero trae tanta tranquilidad. Aquella persona que es capaz de convivir con coherencia en su vida puede sentirse bien consigo mismo porque no tiene que estar pendiente de que si esto que pensé, si esto que dije, si es igual a esto que estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje que nos da también el Evangelio hoy es ese, de que nuestros actos sean coherentes con las cosas que decimos, con las cosas que pensamos, con las cosas que sentimos, ¿ya? Y que es importante.
Jesús les dice a ellos que hipócritas, porque bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, acá vemos que Jesús hace una crítica de todas esas formas exteriores que muchas veces utilizamos para rendir culto, para expresar una superioridad moral que no poseemos, porque al final lo que importa es lo que somos por dentro, lo que hacemos por el otro, y sobre todo la intención que llevan las cosas que hacemos y las que decimos, que es al final lo que está dentro de nuestros corazones. Y que, por ejemplo, yo puedo decir que soy una buena cristiana, que cumplo con la ley de Dios, que hago oración en la mañana, en la tarde y en la noche, pero cuando esa persona que de pronto no me agrada mucho dice algo, enseguida yo le respondo tres cosas también. Entonces, es eso, es buscar ser coherentes, es tratar de vivir en comunión entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que decimos, ¿ya? Y también muchas veces nos pasa que nos llenamos la boca de cosas que no hacemos realmente y que solo lo hacemos para aparentar con la forma exterior de algo que realmente no somos, ¿ya? Entonces aquí, para mí, cuando estaba preparando lo que yo iba acá a exponerle, tuve presente mucho esa palabra, la palabra coherencia, la, la palabra, el hecho de que nosotros seamos capaces de no tomarnos las cosas literal, de pasarlos también por nuestra propia razón, de que seamos capaces de analizar qué hay más allá de ese mensaje que se nos está diciendo, porque a veces si nosotros nos tomáramos literal muchas cosas que nos dice la Biblia, estaríamos cometiendo errores. Por ejemplo, cuando, digamos, el mensaje dice, abandonarás a tu padre y a tu madre y te irás de casa. Hay personas que lo toman muy literal y dicen, no, es que yo ya no vivo con mis padres o yo ya no estoy pendiente de mis padres porque la Biblia dice que yo me tengo que ir y no estar allí. Y eso puede ser incomprensible, pero pasa muchas veces en muchos hogares que argumentamos lo que nos enseña el mensaje del Evangelio acomodado a nuestra conveniencia. Y eso no lo podemos permitir. Pero para que eso no pase hay que utilizar el sentido común. Y ese sentido común muchas veces nos falla a todos. Y yo, por ejemplo, me acordaba también cuando estaba preparando esto de una anécdota mía personal, cuando yo estaba como en quinto de primaria. Y a mí me explicaron lo de Adán y Eva, ¿no? Y recuerdo que mi maestra me decía que nosotros estábamos pagando los pecados de Adán y Eva. Y yo alcé la mano, pero justo ahí no me pasaron porque ya había que salir al recreo. Y menos mal que fue así, porque yo recuerdo que lo que iba a decir era que porque yo tenía que estar pagando las culpas de otro, ¿ya? Hoy pienso y yo digo, hombre, si yo hubiese dicho eso, me hubiese metido en un problema en quinto de primaria. Pero me acuerdo de esa niña y me doy cuenta de que es eso, es invitar que tratemos de analizar las cosas, que tratemos de mirar realmente el mensaje, de ponerle sentido común, de no, de que el mensaje no sea tan literal, sino tratarlo de adaptar también a nuestra propia vida, porque a veces incluso los mensajes no son
nosotros creemos que no nos dicen nada y realmente sí, sí nos están dando un mensaje y sí nos está dejando una enseñanza, ¿ya? Entonces eso también de desarrollar nuestro propio criterio, nuestro propio pensamiento y sobre todo de dejarnos llevar por nuestra intuición, que a veces es mucho más sabia de lo que nosotros pensamos. Luego en el Evangelio dice, oíd y comprender bien esto. No es lo que entra en la boca lo que ensucia al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que ensucia al hombre. Lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón salen los pensamientos malos, los asesinatos, los adulterios, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias y la maledicencia. Esas son las cosas que vuelven impuro al hombre. En cambio, comer sin haberse lavado las manos, no es eso lo que hace impuro. Entonces, acá se vuelve a resaltar lo interior sobre lo exterior, ¿ya? Porque lo segundo es engañoso ante los ojos. Y por eso decimos, como bien dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? De lo que habla la boca está lleno el corazón. Por eso debemos analizarnos siempre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos, porque vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a las formas exteriores, aunque estén vacías muchas veces. Hay personas que por fuera se muestran buenas, pero por dentro sus sentimientos no son los mejores, no tienen las mejores intenciones, viven con envidia, viven con rabia y no les gusta ver muchas veces al otro feliz o no disfrutan de lo bueno que le está pasando al otro. Incluso se complacen en hacerle daño al otro. ¿Cuántos hermanos no están en esa situación? ¿Ya? Yo siempre que conozco a una persona, aplico mucho esto que dice el Evangelio, ¿no? De lo que habla la boca está lleno el corazón. Porque cuando tú analizas a una persona y ves los comportamientos que tiene, ve la forma como se expresa del otro, de su propia familia muchas veces, ahí tú te das cuenta la calidad de lo que hay dentro de esa persona. Y a veces podemos estar muy bien cambiados, muy bien perfumados, tener el magíster en la mejor universidad, tener un doctorado, pero ese sentido común se nos escasea bastante. Y sobre todo esa coherencia de la que tanto les he venido mencionando en esta tarde. Porque lastimosamente yo me atrevería a decir que eso no se aprende en ninguna parte. Ser coherentes no se aprende. O no es que no se aprenda, no vamos a un lugar a aprenderlo. Eso lo aprendemos equivocándonos. Y generalmente a nosotros no nos gusta equivocarnos porque crecimos pensando que todo tenemos que hacerlo bien. Y yo, por ejemplo, yo que enseño matemática, que es una materia que a muchos casi no les gusta, pero que es importante, no hay nadie que no necesite de las matemáticas. Yo siempre le digo a mis alumnos, uno siempre aprende más del error que del acierto, porque uno del error siempre se acuerda. Entonces uno recuerda aquello que corrigió. Y el acierto, bueno, uno se alegra, le va bien, pero
es más probable que se le olvide que aquello que cometimos el error, que aquello en que nos equivocamos. Entonces, la sabiduría y el aprender a discernir muchas veces viene de eso, de haber vivido, de haber tomado las decisiones que muchas veces nos llevaron al error, pero que de nosotros depende hacer provechosa esa experiencia, de tomar de ese error todo el aprendizaje posible y construir un nuevo yo, construir un nuevo ser humano. Si de pronto ese interior del que nos habla nuestro hermano Jesús en este evangelio no es el más bonito, por así decirlo, frenar y recapacitar lo que estamos haciendo para tratar de tomar un camino distinto, de que aquello que sentimos se exprese mejor hacia los demás. Yo, por ejemplo, he aprendido en estos últimos años algo que es muy cierto, y es que nosotros, si queremos algo, tenemos que darlo. Entonces, si una persona quiere recibir amor, la única forma que tiene es entregando amor. No hay otra ley, no hay otra manera. Entonces, aquello que está dentro de nuestro corazón, aquello que está en nuestro interior, si es amor, seguirlo proyectando a los demás, porque sabemos que este mundo necesita mucho de amor, necesita de luz, sobre todo en estos tiempos que son tan confusos, que nos peleamos los unos a los otros, porque en estos momentos, digamos que Colombia está pasando por esa elección del nuevo presidente, y hay familias discutiendo por uno y por el otro, y a veces no solamente allí, sino también en el deporte, porque esa necesidad humana siempre de confrontarnos los unos con los otros. Y se hace necesario que aquellos que de pronto tenemos digamos, hemos caminado un poco y hemos aprendido más la responsabilidad de que es de ayudar a aquellos que dentro sienten que ese interior hay que trabajarlo, que nosotros también seamos luz para ellos, para ayudarles a abrir los ojos, a pesar de que abrirlos es un proceso personal. Y el Evangelio es una muestra de eso, es una ayuda de eso, nos muestra y nos abre los ojos de las realidades espirituales. Nos explica con una realidad espiritual el mensaje que nuestro hermano Jesús nos transmitió, ¿ya? Y en este caso el de no darle importancia tanto a las formas exteriores, sino a lo que hay en el interior, en lo que eso al final es lo que realmente nos hace puros, nos hace, no me gusta la palabra puros, yo diría distintos en ese proceso de ascensión, porque al final todos en algún momento de nuestra etapa evolutiva llegaremos a ese objetivo, ¿no? Y luego sigue en el Evangelio: entonces se aproximaron a él sus discípulos y le dijeron, ¿sabes
que los fariseos se han escandalizado cuando oyeron lo que acabas de decir. Pero él respondió: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Dejadlos. Son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el pozo. Aquí dice el Evangelio que el objetivo de la religión es conducir el hombre hacia Dios. Ahora bien, el hombre solo llega a Dios cuando alcanza la perfección. Por consiguiente, la religión que no hace al hombre mejor no consigue su objetivo. Aquella religión en la cual alguien considere que puede apoyarse para hacer el mal es falsa o ha sido falseada. Tal es el resultado de todas las religiones en que la forma supera al fondo. La creencia en la eficacia de los signos exteriores es nula si no impide que se cometan asesinatos, adulterios y robos, que se calumnie, que se haga daño al prójimo de cualquier modo. Esas religiones crean supersticiosos, hipócritas o fanáticos, pero no hombres de bien. No basta, pues, tener la apariencia de la pureza. Ante todo es preciso tener la pureza del corazón. Entonces, yo les confieso que en esta parte me costó un poco entender el mensaje, porque si yo me lo tomaba literal, en la parte en la que Jesús dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Yo enseguida pensé como, anda, va a quitar, va a desechar a unos porque tienen ciertas características y a otros no. Y vemos que realmente lo que se quiere decir ahí es que muchas corrientes de pensamiento, muchas religiones tienen como base la parte exterior, las formas, el ritual, y se olvidan muchas veces del fondo, del mensaje, de que aquello que estén enseñando realmente enseñe, oriente, ayude al ser humano en su transformación personal, le ayude en su proceso, en su peregrinar por esta existencia. Decía Emmanuel que las religiones todas son importantes, todas tienen un mensaje, todas tienen ese objetivo de amor. Y las religiones son esenciales en el sentido que ayudan y guían al ser humano. Todos, por más sabios que seamos, todos necesitamos un guía, alguien que muchas veces nos dé la luz en esos momentos de oscuridad, nos dé esa claridad sobre el tema que no entendemos. Y vemos la importancia que tienen las religiones para el ser humano. Más que el sentido estricto del ritual, el hecho de que nos sirvan de guía, de que nos muestren, de que nos den las herramientas para que nosotros desde nuestra experiencia podamos discernir lo bueno de lo malo. Porque muchas veces nos dan las herramientas, pero nosotros no logramos darnos cuenta de las decisiones que debemos tomar. Y a veces cuando, digamos, se centran nada más en el exterior, el ser humano que necesita sentirse como que alguien le dice lo que tiene que hacer,
pareciese que a nosotros no nos gustase pensar por nosotros mismos en ocasiones, sino que necesitamos que alguien nos esté diciendo tienes que hacer tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, o tienes que hacer tal cual cosa. Y por eso a veces anulamos el sentido común, aun a pesar de que de pronto aquello le esté haciendo daño a alguien cercano a nosotros, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los fariseos con sus padres, porque ellos decían que si ellos hacían la ofrenda al templo, ya no tenían que honrar a padre y madre porque estaban haciendo eso. Entonces ahí eso no tenía coherencia. De pronto para ellos en su momento evolutivo, en su entendimiento, en su discernimiento, sí. Y Jesús vino a decirles, no. Lo importante no es lo que está por fuera, sino lo que está por dentro. Y me estoy acordando acá de una, no discusión, de un debate que tuvimos con una compañera, porque había un mendigo, un señor de la calle que entró a la iglesia a que le dieran la hostia. Y el padre no le quiso dar la, sí, no recuerdo ahorita cuál es la palabra exacta que se usa, creo que es comulgar, para que el, el, el mendigo pudiera comulgar. Él no quiso darle la comunión, así, no quiso darle la comunión. Y mi amiga argumentaba que estuvo bien lo que hizo el padre, porque para adquirir la comunión hay que estar de una forma presentable, porque se va a recibir el cuerpo de Cristo. Y no quiero herir ninguna susceptibilidad de pronto con lo que digo, porque no es mi intención. Simplemente se me ha venido acá a la mente ese ejemplo que creo que cabe a la perfección con el tema que estoy explicando, que estoy tratando acá de transmitirles con el Evangelio. Y yo pensé, si yo hubiese sido ese sacerdote, yo sí le hubiese dado la comunión a ese mendigo. Porque claramente lo que importa no es lo que está por fuera, sino lo que está por dentro. Y yo le decía a mi amiga, tú eres consciente que hay muchas personas que están en esa fila, que están bien perfumadas, están bien cambiadas, y de pronto su interior, sin ánimos de juzgar, porque no, está un poco más comprometido, ¿ya? Y ella colocaba el ejemplo de que había cierto político que estaba en la fila y ella decía, va a tomar la comunión, y yo imagino que debe estar muy comprometido ante las leyes de Dios. Eso dice, son las palabras de ella, no lo estoy diciendo yo, quiero aclarar. Entonces, ahí yo veo cómo mi amiga no está siendo coherente ella misma con su argumento, ¿no? Porque de alguna u otra forma señala el error de aquel que ella considera que está dentro de la fila comulgando, que no está en las condiciones para recibir la comunión, pero juzga al hermano que no tenía la ropa adecuada y que el padre le negó la comunión. A día de hoy, yo, en mi lógica, en mi sentir, sí le hubiese dado la comunión, porque al final eso es personal, y porque no soy nadie para saber qué es lo que hay dentro de una persona.
Eso también es bueno recordarlo. Yo siempre he pensado que algo es bueno o malo en la medida de la intención que se le ponga. Porque muchas veces nosotros, como no vemos el interior, pensamos que algo que está haciendo una persona está mal. Pero nosotros no sabemos si la intención de lo que ese ser, de lo que esa persona está haciendo es una buena intención. Y creo que ahí ya sí es una tarea ya no nuestra, sino de la espiritualidad de Dios, y no entrar, digamos, a juzgar las formas exteriores en las que muchas veces se nos presentan las situaciones en nuestra vida, ¿no? A veces el compañero que está a nuestro lado no tiene las características que nosotros desearíamos para ser banales físicamente, pero por dentro es una persona que nos quiere mucho, que está pendiente de nosotros, de nuestros cuidados, de lo que nos hace falta, de lo que no nos hace falta. Y dejamos al exterior la decisión de hacer algo en pro de aquella persona, ¿ya? De tenderle una mano, de ayudarle. A muchos nos cuesta, porque a veces el exterior también nos genera prejuicios del otro. Y también aquí en esta parte, cuando habla lo de la religión, que se expresan mucho en las formas, en los rituales, y vemos a tantos hermanos y tantas hermanas sufriendo porque de pronto no han podido casarse, porque si no están casados viven en pecado, porque no están cumpliendo la norma tal cual como la dice aquello en lo que ellos crean, dándole importancia más a lo exterior, cuando realmente lo importante es que aquella persona que tengamos al lado, como les decía, nos quiera, esté con nosotros, en las buenas y en las malas. Como yo digo, no es en la salud, sino en la enfermedad, en la alegría, sino en las tristezas, en que realmente nosotros conocemos a las personas. Y aquí quiero hacer un especial punto para no dejarnos llevar tanto por lo que los demás piensen de nosotros acerca de lo que hacemos. Si lo que nosotros tenemos por dentro es bueno y lleva una buena intención, sin acomodarla a nuestra conveniencia, porque a eso no nos sintamos mal. Siempre hagamos lo que está dentro de nuestro corazón, dejándonos guiar por esa intuición que muchas veces es más sabia que nosotros mismos, y no permitamos que la amargura, que la tristeza, que las desavenencias de las situaciones que nos pasan en nuestra vida tomen control, porque la forma de exterior no se proyectó como nosotros la esperábamos.
tener hijos, casarnos, la sexualidad de un hijo, la riqueza que hubiésemos querido tener, la educación que nos hubiese gustado tener, todos esos hubieras de las formas exteriores que son necesarios, pero si no los tenemos en nuestra vida, no permitamos que nos haga sentir menos valiosos, que nos haga sentir menos importantes, porque todos somos importantes en este engranaje de la vida. Todos tenemos un valor especial. Dios se vale de todas las personas para dejarnos un mensaje y para enseñarnos. Y en este caso el Evangelio, Jesús, yo cuando lo estaba estudiando, él era consciente de que lo que estaba haciendo le molestaba a los fariseos, pero él necesitaba hacerlo, porque esa era la forma como él podía enviar este mensaje, de que no le demos tanta importancia a las cosas exteriores, sino a las que van por dentro, ¿ya? Y vemos que hay muchos hermanos que se complacen en hacer el mal y labran su propio destino, terminan siendo víctimas de sus propios actos porque somos el resultado de lo bueno o lo malo que hacemos. Y somos nosotros mismos que al tomar esas decisiones terminamos por decidir si seguir o no el camino que hemos llevado hasta ese momento. Porque Dios siempre nos permite recapacitar, recapitular para no cometer los mismos errores. Siempre va a llegar un momento en el que nos vamos a detener, nos vamos a cansar de sentirnos de las formas como nos sentimos, de pensar en la forma en la que pensamos. Y no hay mentira más grande que aquella cuando la persona dice, es que yo no voy a cambiar nunca. Porque así como el agua del río pasa todos los días, no nos bañamos con la misma agua. Y no, así somos nosotros. Y no nos perdamos la oportunidad de darnos cuenta que estamos siempre en constante evolución y que no hay nada todavía totalmente dicho, totalmente escrito, que tenemos la oportunidad siempre de analizarlo y de aplicarlo a nuestra propia vida, ¿ya? Entonces, para cerrar esta tarde el mensaje del Evangelio, que es claro, nos enseña que la contaminación más grande que podemos tener no es la física, sino la espiritual. Que resulta mucho más fácil seguir unas normas establecidas que intentar reformarnos moralmente. Y que nos engañamos cuando creemos que hacerlo primero lleva implícito lo segundo. Lo importante siempre será lo que llevamos por dentro, las intenciones de nuestro corazón y el esfuerzo personal que hacemos todos en nuestro fuero íntimo, porque nadie nos ayuda a transformarnos, somos nosotros mismos. Por eso a veces nos cuesta hacer esa tarea, esa labor. Y yo la he vivido en carne propia. Nosotros a veces somos como la semilla, la parábola
del sembrador. A veces esa semilla cae en un terreno fértil, a veces esa semilla cae en un terreno no tan fructífero. Y es que el mensaje que a veces nosotros escuchamos todos los días, que de pronto nos puede ayudar a transformarnos. Un día llega y a pesar de que lo estuvimos escuchando todo el tiempo, ese día logramos entenderlo, logramos interiorizarlo y logramos ponerlo en práctica. Y esto se los digo porque yo, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase de que hay que dar para recibir, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces. Uno da o dar sin esperar nada a cambio, ¿sí? También es cierto. Pero yo viví en primera persona, yo escuché muchas veces eso de que uno tiene que dar sin esperar nada a cambio, dar para recibir algo. Y yo dije, bueno, voy a poner en práctica eso de dar para recibir algo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero recibir amor. Y vine y dije, bueno, en mi familia. Cogí mi familia y dije, bueno, hay unos con los que me cuesta más, hay otros con los que me cuesta menos, pero no lo estoy poniendo en práctica. Entonces con esos con los que me costaba un poquito menos y no lo estaba poniendo en práctica, empecé todos los días a irradiarles amor. Pero cuando digo irradiarles amor es, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A darles un abrazo, aunque me costara, ¿no? Darles un abrazo, a darles un beso, ¿cómo te fue? Cositas sencillas. Y de pronto, de un momento a otro, eso que yo estaba dando empezó a venir de vuelta también, ¿ya? La otra persona también empezó a preguntarme cómo estás, cómo te ha ido. Yo también te quiero. Gracias por esto que me trajiste. Hacerme un detalle. Entonces me di cuenta que esa palabra que de pronto, ¿cuántas veces no la escuché repetir? Porque de pronto en aquel momento mi tierra no era tan fértil. Y un día de pronto se hizo fértil para ese mensaje porque yo tenía que aprender eso. Y me dispuse a ponerlo en práctica. Y me di cuenta de que sí era verdad. Entonces, quería también transmitirles compartirles esa experiencia en esta tarde de este evangelio, que nos permitamos ser terreno fértil del mensaje y no ser tan intransigente a veces con nuestras decisiones, que dar amor solo trae amor de vuelta. Gracias por esta tarde, gracias Abel por invitarme y espero que haya podido transmitirles algo de este capítulo 8 del Evangelio según el Espiritismo. Claro que sí, Sujei. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación y creo que todos quedamos agradablemente con tu intervención. Creo que vendrán muchas más invitaciones porque pasaste esa prueba. Así que gracias a ti. Muy importante el mensaje, como todas las enseñanzas. Esto no fue una parábola, fue una enseñanza de Jesús ante, como muy bien lo explicaste tú, ante esa reclamo de parte de los fariseos que tenían
600 y tantos mandamientos, cuando la ley de Dios solamente habían 10. Ellos tenían 600 y pico de mandamientos y eran rigurosos cumplidores de ellos, aun cuando hubieran apartado la parte moral, que es lo que precisamente Jesús le hacía énfasis en este reclamo que él le hicieron, y él se lo respondió con otro mandamiento que incumplían. Entonces, sí, muy sabia esa reflexión de la coherencia, de lo que tenemos que ser integrales, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Y ya sabemos que para el mundo espiritual, creo que también lo mencionaste, no podemos fingirle al mundo espiritual. Ellos conocen tanto los espíritus superiores como los espíritus inferiores, conocen qué pensamos, qué sentimos y lo que hacemos en lo íntimo o en lo oculto. Entonces, ese es el reto, precisamente, ser en lo oculto o ser en lo público lo que somos en lo oculto, porque esas eran otras cosas que tenían los fariseos, que en lo oculto, cada vez que podían incumplir algún mandato, lo hacían, pero públicamente se presentaban siempre bien puestos. Y esa parte que aparece, que nos dice Kardec ahí en el Evangelio, que los que se basan más en las ceremonias exteriores para cumplirle a Dios, más bien se vuelven supersticiosos, hipócritas y fanáticos, pero no verdaderos hombres de bien, que es lo que nos plantea el Evangelio según el Espiritismo. Cuando decimos hombres, estamos hablando de mujeres también, pues estamos en el periodo de la inclusión, ¿verdad? El hombre de bien es el hombre en general, todos los seres humanos en general de bien, que es lo que busca la verdadera religión. Dice un pasaje del Evangelio que Dios no permite que ninguna de nuestras fallas, ninguno de nuestros defectos se queden sin pulirlos, sin mejorarlos. Dice ese pasaje, porque no quiere que seamos una imagen mal hecha de sí mismo, sino que quiere Dios que seamos la copia perfecta de Él, ¿sí? Que nos asemejamos a Él. Por eso Él no permite, Él no deja ningún defecto, ninguna imperfección en nosotros por mejorar. Por eso nos da muchas oportunidades, pero cada oportunidad la tenemos que aprovechar de la mejor manera. No me quiero extender más por si alguien quiere decir algo. Alguien de nuestros 11 visitantes quiere decir algo, aportar algo, preguntar algo. Nancy del Socorro Gaviria. Adelante, Nancy. Muchas gracias, Abel. Si el mensaje de esta noche es maravilloso acerca de la pureza de la que Jesús le planteaba a los fariseos, a todo el pueblo, y que nosotros hoy contamos con las claridades que esta bendita y maravillosa filosofía nos aporta para que podamos comprender mejor todos esos códigos divinos que nos damos cuenta que en la antigüedad Jesús les hablaba a todos ellos, e incluso poniéndole los ejemplos de la vida material, porque es que no le comprendían si él les hablaba directamente de la forma espiritual. Pero ya nosotros hoy sabemos por esta maravillosa doctrina que es el nivel de evolución en que cada uno de nosotros nos encontramos.
y que lo hemos aprendido a través de la ley de la reencarnación y tantas otras claridades que nos hace esta filosofía, que es por ese nivel de evolución que nosotros aún no tenemos la conciencia despierta. Nosotros estamos despertando la conciencia y a medida que nosotros vamos aceptando que esa conciencia va despertando, vamos notando los cambios utilizando las herramientas, divinas herramientas que el Padre Dios nos ha regalado, como son la inteligencia, la voluntad, la capacidad para razonar. Cuando nosotros ponemos cuidado a estas herramientas, entonces, y aplicamos la voluntad para hacer, para realizar, para llevar a cabo parte de los cambios, porque como estamos en esta escuela, las cosas, los cambios no vienen todos juntos. Esto es un proceso, como en toda escuela, vamos por grados y los grados se van sucediendo lentamente. A medida que superamos uno, se presenta otro, y si nuestra voluntad la ponemos nosotros firmes para poner, digamos, en práctica la capacidad para razonar según lo que nuestra inteligencia haya desarrollado, entonces allí se van viendo los cambios y la aceptación y el entendimiento de todas esas lecciones de Cristo que Él les llevaba a los hermanos de la antigüedad con otros ejemplos netamente materiales porque no le comprendían. El hecho de que Jesús haya dicho, lo dijo Sujéis, dice, no es lo que entra por la boca lo que ensucia al hombre, sino lo que sale de la boca. Casi como tal vez no le entendían, o tal vez sí, o tal vez no quisieron poner su voluntad para aplicarlo. Pero es claro que allí nos estaba hablando de que teníamos que transformar nuestro interior. Que realmente, ¿qué es lo que sale de la boca? Pues el verbo, la palabra. ¿Y qué es lo que entra por la boca? Pues los alimentos. Entonces, como en la antigüedad creían que eso era lo que ensuciaba al hombre, y muchos otros ejemplos. Entonces, depende de nosotros tener en cuenta que cuando algo no es incoherente en la criatura humana, es porque todavía su conciencia está dormida para aceptar que realmente debe actuar, debe ser consecuente sus actos con sus pensamientos, con sus palabras. Que muchas veces puede decir una persona, o podemos decir, no es que es muy rebelde, es que no quiere. Efectivamente, la voluntad está atrofiada. Una de las herramientas que Dios nos da, que Él sabe pero no lo aplica, está atrofiado. Si eso nos lo explica muy bien la filosofía espírita. Comprendernos a nosotros mismos los actos de la vida. Y es que el mundo es un libro abierto. Nosotros somos los ejemplos en el mundo que cada uno debemos observar en silencio al hermano. Y como dijo Jesús en sus frases, la compasión debe estar presente en nosotros para cuando veamos un hermano que sucumbe, que cae por no ser consecuente, por no comprender, o simplemente porque nosotros decimos no quiere, pero tengamos en cuenta que ese no quiere puede tener muchas razones, o no entiende, o no puede, o está enfermo, en fin, o su nivel de comprensión o de evolución no le permite dar más. Por eso las formas exteriores. En las formas exteriores, en nuestras iglesias de donde nosotros venimos y que respetamos, porque esto es un proceso, todas las iglesias, como decía Chico Javier en uno de sus escritos, él dice, bueno, ayudemos a todos los hermanos a seguir a sus iglesias. Es un mensaje de Chico Javier. ¿Por qué? Porque ese es un camino que debemos recorrer para poder ir trascendiendo de los estados primitivos hacia los estados más esclarecedores, hacia las metas libertadoras. Entonces, si todavía hoy vemos las formas exteriores que algunos hermanos están apegados y que ya nosotros no las aceptamos porque ya tenemos un poquito más de claridades acerca de lo que son en el aspecto espiritual, pues comprendamos
que todavía ellos están en esa etapa y que algún día también lo van a superar. No importa que sea el misionero que según el mundo sea más importante, no importa que sea el sacerdote más famoso, pero moral y espiritualmente puede estar en esas condiciones, porque hoy la filosofía nos lo aclara y nosotros tenemos la capacidad para comprender a todo el mundo si le ponemos atención a estos códigos de la filosofía, que son los mismos que dijo Jesucristo, pero más ampliados, más desmenuzados para que nosotros los entendamos bien. ¿Ya? Entonces, estamos en este mundo y ya sabemos que cada uno estamos actuando dependiendo de nuestro nivel, de nuestra capacidad, de nuestra voluntad, de nuestro entender y el despertar de conciencia que se va generando paulatinamente, progresivamente, porque nada viene de súbito. Y en el mundo suceden muchos ejemplos y van a haber muchos ejemplos más. Y nosotros nos toca aprender de esta maravillosa escuela. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Bueno, Sujei, si quieres unas palabras finales y procedes, por favor, para la oración. Ok, bueno, vamos a cerrar los ojos